La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Aclaro algo, ya entró en vigencia la ley, porque la acabamos de decir de última hora, el presidente ya lo envió al registro oficial. Nos acompaña a esta hora el abogado constitucionalista Ismael Quintana. Abogado, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes. Un abrazo para usted y un saludo para los amigos de Notimundo. Muchísimas gracias. Abogado, desde la bancada de Izquierda Democrática se analiza esta estrategia jurídica de impulsar para evitar que la reforma tributaria entre en vigencia por el decreto de ley, luego que la Asamblea Nacional pues no aprobó ni tampoco negó el archivo por falta de votos en la sesión de este viernes pasado. La asambleísta Joana Moreira también indicó que la alternativa es acudir a la Corte Constitucional para plantear una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué alternativas reales tienen las bancadas de oposición en este momento para no hacer que entre en ejecución la ley tributaria? A ver, yo le diría que muy pocas realmente, porque de todos los escenarios que nos podamos sentar nosotros a analizar, pues en todos el presidente de la República va a salir ganando la partida. Me explico. Usted tiene ya, usted lo ha anunciado muy bien, una norma que por no haber sido debidamente tratada por una irresponsabilidad, hay que decirlo con todo su nombre, de la Asamblea Nacional, de no negar o aprobar o modificar expresamente un proyecto de ley, pues se ha producido la consecuencia jurídica establecida en el propio artículo 140 de la Constitución. Es decir, el presidente disponga la publicación de esta norma como decreto ley en el registro oficial. Frente a eso, entonces, usted tiene al menos dos alternativas, pero como le decía, en todas estas el presidente tiene las de ganar. Primero, usted podría pensar entonces en que el propio artículo 140 de la Constitución permite a la Asamblea Nacional modificar o derogar en cualquier momento, dice la norma, esta ley que ya está en vigencia. Ahora, hay que también tener en cuenta que sí, efectivamente la Asamblea tiene esta facultad para tramitar la derogatoria de esta ley, pero siguiendo, dice esa propia disposición constitucional, el procedimiento ordinario de formación de la ley establecido en la Constitución. ¿Por qué le indico esto? Porque el procedimiento arranca con el respeto a las iniciativas. Y el artículo 135 de la Constitución establece que solo al presidente de la República le corresponde presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o extingan impuestos. Por lo tanto, la legislatura por sí sola, es decir, por la iniciativa de alguna de las bancadas políticas, no puede promover la derogatoria o modificación de esta ley que ya va a entrar en vigencia si no es a través de la iniciativa presentada por el propio presidente de la República, cuestión que supongo yo pues no va a ocurrir. Ese es el primer escenario. A ver, pero supongamos que, como usted lo dijo, según el artículo 40, podrá en cualquier tiempo modificarlo o derogarla, ¿no es cierto? Si, digamos que se acogen por ese lado, ¿cuáles serían los plazos que la Asamblea debería cumplir o modificar para modificar o derogar este proyecto? A ver, no tiene plazo ¿No tiene ningún para plazo? presentar o para tramitar. No va a tener ningún plazo. En este caso, los famosos 30 días no van a correr ni nada de eso. Ya. Es decir, como dice la norma, se sigue el trámite ordinario establecido en la Constitución. Es decir, no hay un plazo fatal para que la Asamblea pueda intervenir. Lo que yo le quería decir es que para que la Asamblea pueda tramitar la derogatoria o la modificación a esta ley, usted necesita que sea el jefe del Estado quien presente el proyecto de ley modificatorio o derogatorio. Entonces no habría manera. Exactamente, porque es la Constitución la que en su artículo 135 le da esta iniciativa exclusiva al presidente en materia de creación, modificación o derogación de impuestos. Por lo tanto, la Asamblea no lo puede hacer por iniciativa propia. Si la Asamblea decide hacerlo, saltándose el artículo 135 de la Constitución, le estaría entregando al presidente de la República la posibilidad de vetar o de objetar esta derogatoria por razones de conveniencia o de inconstitucionalidad. Por eso yo le decía que en este escenario el presidente sale ganando, porque una derogatoria iniciada por la Asamblea sin el presidente de la República significaría que esa derogatoria violaría el artículo 135 de la Constitución, y eso nos mete en esta discusión que es decir, haga lo que haga o tome el camino que tome la Asamblea, de todas maneras la reforma tributaria correrá para este 2022.
A ver, para el 2022 no va a correr. Según el artículo 7 del Código Tributario, esta reforma, que entraría en vigencia el día de hoy, va a empezar a correr para el ejercicio fiscal 2023, porque los impuestos, por ejemplo, el impuesto a la renta ya está causado y quienes debemos cancelar ese impuesto, pues lo haremos en febrero, marzo, abril del año que viene, con la normatividad que estaba vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, eso va a regir para 2023, pero le insisto, si es que la Asamblea opta por este camino de la derogatoria, no lo va a poder hacer sin que sea el propio jefe del Estado el que presente el proyecto de ley de derogatoria o modificación. Y como usted decía, eso sería impensado dada la urgencia que tiene el Ejecutivo de alcanzar recursos y desembolsos del propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, no creo que el presidente, que ha luchado tanto por esta reforma tributaria, con todos los cuestionamientos que se le pueda hacer, pues cometa esta novatada de él mismo, proponer la derogatoria o la modificación. Entonces, ese escenario yo lo voy descartando, salvo que la Asamblea, insisto, quiera violar la Constitución. Bueno, y en cuanto a lo que dice Unión por la Esperanza, UNES, que pues se conoció extraoficialmente que la demanda de inconstitucionalidad es una de las posibilidades que ellos también estudian para que no se aplique la norma. Esto pese a que, como conocemos y como se está diciendo, pues los votos, o sea, se aprobó gracias a los votos de UNES, a la abstención de UNES y de Creo, y que hace que pase por el registro oficial. ¿Tiene sentido legal las afirmaciones del correísmo de asegurar que la reforma no puede entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley? A ver, acá el gran culpable de que estemos en esta discusión es la bancada del expresidente Correa, y eso hay que decirlo frontalmente. Yo no creo que esto se trate de una inexperticia en el procedimiento parlamentario. Estamos frente a gente que no solo hizo la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que muchos de aquellos están repitiendo periodos legislativos. Por lo tanto, yo no creo que se trate, insisto, de un error, como ellos están pretendiendo hacer creer, y que con ese, entre comillas, error, ellos sostengan que la ley no puede entrar en vigencia porque al haberse negado el informe de mayoría, se negó también tácitamente, como ellos señalan. Es lo que ellos plantean, que la ley fue negada. Efectivamente, eso es mentira. La Asamblea tenía tres alternativas: negar, aprobar o aprobar con modificaciones del proyecto de ley. No existe en el procedimiento parlamentario ecuatoriano la figura de la negativa tácita. Si usted en el trámite de la formación de la ley quiere negar un proyecto de ley, tiene que mocionar aquello y tiene que alcanzar 70 votos afirmativos por lo menos. La asambleísta de Pachacutic mocionó efectivamente el viernes la negativa y archivo de ese proyecto de ley, y esa moción no alcanzó los votos suficientes para que ese efecto jurídico se produzca. Los asambleístas de UNES se abstuvieron y con esa abstención han provocado que, con la inercia de la legislatura, el presidente pueda disponer la publicación de la ley en el registro oficial. Ahora se dice entonces que hay un vicio de inconstitucionalidad por este hecho y que eso sería traducido en una demanda que se va a presentar ante la Corte Constitucional. Pero el gran problema es que, primero, usted no tiene en este caso un vicio de inconstitucionalidad formal, porque le vuelvo a reiterar, el efecto jurídico es es decir, que al no haber tratamiento y decisión expresa, la ley se publica en el registro oficial al término de los 30 días. Por lo tanto, difícilmente la Corte podría acoger un señalamiento de esa naturaleza como un posible vicio de inconstitucionalidad formal. Segundo, los casos en la Corte tardan años, y cuando le hablo de años en el tema de acciones de inconstitucionalidad, le estoy diciendo un promedio de entre 7 y 10 años. Eso se demora la Corte en resolver demandas de inconstitucionalidad. Así que yo no sé si sirva mucho como para evitar que la ley pueda aplicarse, salvo que la propia Corte decidiera romper la regla del orden cronológico, como excepcionalmente permite el artículo 7 de su reglamento, y salvo que la sala de admisión de la Corte decidiera, al calificar a trámite la demanda, conforme el 76 número 9 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, conceder una medida cautelar de suspensión provisional de la ley hasta que la Corte se pronuncie sobre las supuestas inconstitucionalidades de las que pueda adolecer la ley. Pero le vuelvo a insistir, primero, la Corte no suele dar tratamiento prioritario a todos los casos, y en los que ha dado tratamiento prioritario demora entre 2 y 3 años la decisión, es decir, tampoco es soplar y hacer botellas. Y segundo, la sala de admisión no es muy dada a conceder medidas de suspensión provisional de las normas impugnadas. La Corte lo ha hecho en un solo caso. Por lo tanto,
creo que los legisladores de UNES están pensando en esa corte cervecera que obraba a merced del expresidente Correa, y que no es lo que tenemos ahora. Esta corte es impredecible en muchas cosas, pero lo que le podría decir con certeza es que es muy apática al momento de resolver asuntos financieros, tributarios y en general económicos. Por lo tanto, difícilmente este tema va a ser de interés de cierto grupo de jueces que tienen otra agenda de carácter ideológico que no es la tributaria. Bueno, lo que quedaría claro entonces es que la acción de la bancada de UNES en la Asamblea no era en realidad negar el proyecto de reforma tributaria cuando se abstuvieron, o sea, de la moción de archivar la ley. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ellos jugaron y dieron con su abstención la posibilidad de que el presidente Lasso disponga la publicación de la ley en el registro oficial. Ellos saben perfectamente que negar un informe de mayoría no equivale a negar la ley. Ellos saben que para negar una ley hay que mocionar esa alternativa y ellos saben que para negar la ley esa moción debe ser aprobada con 70 votos afirmativos, es decir, los 90 votos que aprobaron la moción del legislador Torres de negar el informe de mayoría no pueden ser tenidos en cuenta como 70 votos afirmativos que se necesitaban para negar o rechazar y archivar el proyecto de ley. Es decir, acá nos estamos inventando un procedimiento parlamentario que naturalmente no existe y que la propia bancada del correísmo en casos previos en los que sí ha actuado como correspondía, que era mocionando la negativa y archivo del proyecto de ley, ahora no lo hace. Entonces sí me parece que aquí hay una suerte de complicidad que no se quiere reconocer y que ahora se trata de encubrir bajo esta anunciada demanda de inconstitucionalidad que por las razones que le decía, pues de poco nada va a servir para frenar la subida de impuestos que viene con este proyecto de ley. Justificándose un poco es lo que están haciendo. Yo le agradezco muchísimo, abogado. Un abrazo, Gisela. Buenas tardes. Igualmente, agradecemos al abogado Ismael Quintana, experto constitucionalista, por acompañarnos en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.